Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy vamos a estar estudiando factor H. Eso quiere decir hermenéutica. Y hermenéutica tiene que ver con la interpretación de la palabra de Dios. Tenemos al pastor Arturo Andrade, que es un amante de la palabra y del estudio de la Biblia, y él nos va a estar enseñando. El pastor Arturo Andrade es un amigo muy querido. Él y su esposa y sus hijos son una familia muy especial para cada uno de nosotros. El pastor Arturo hizo parte del grupo de los jóvenes cuando éramos jóvenes y estudió biología. Lo conocí cuando estaba estudiando biología. Más adelante terminaría la carrera de administración de empresas y desde ese tiempo ha estado en el ministerio y nos bendice a través de los años con su estudio. Es un hombre profundo, es un hombre que ama el estudio, la metodología, es un gran expositor de la palabra y tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros durante estos días. Bueno, y vamos a orar antes de comenzar la clase. Padre, gracias por este tiempo, gracias por el pastor Arturo, por su familia, por el ministerio que le has dado. Pedimos, Señor, que en estos 3 días seas tú enseñándonos. Pedimos que nuestros corazones sean abiertos, que todas estas herramientas que sean depositadas sean guardadas y atesoradas en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, pastor Arturo, le damos la bienvenida. Gracias al Señor, pues, tenemos la oportunidad de conectarnos, de vernos los milagros que hace la tecnología y estos tiempos. A mí me da muchísimo gusto poder estar acá con el pastor Carlos Garzón y su linda esposa María Inés, amigos de hace mucho tiempo y con los que de verdad tenemos una conexión, una relación muy especial. Gracias por esta invitación y para mí de verdad un privilegio poder exponer de la palabra de Dios y algunos aspectos importantes de esta palabra de Dios en todos los escenarios y en todas las oportunidades que se presenten. Pero antes quiero darle un saludo a todos de parte de Estelita, ella es mi linda esposa, Gloria Estela. Juntos venimos caminando hace mucho tiempo. Llevamos 30 años de matrimonio y tenemos 3 hijos varones muy especiales. Ella envía muchos saludos. Y también quiero darle un saludo muy especial a los hermanos de aquí, la Iglesia Carismática Cuadrangular en Bogotá, en Cedritos, que están acompañándonos en esta hora. Y bueno, vamos a entrar en materia con el factor H. Este factor H es muy importante, es un ingrediente que no puede faltar en cada creyente. En realidad, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y cada creyente tiene la oportunidad y este regalo de Dios para poderlo apreciar, disfrutar, aprender, sacarle el máximo provecho. Y entonces en el desarrollo de su estudio y aprendizaje bíblico, pues hay este factor H del que vamos a hablar en esta hora. Entonces permítame mostrarle más o menos qué es lo que veremos en estas 3 noches de conferencia con la ayuda de Dios. Tendremos conceptos claves, vamos a ponernos de acuerdo en algunos aspectos claves en cuanto a la Biblia y en cuanto a su estudio. Vamos a tener ejercicios prácticos, así que prepárate para desarrollar algún ejercicio en esta hora. Tendremos principios orientadores con ejemplos bíblicos. Estos principios orientadores, vamos a mirar 10, podría haber más, podríamos explorar muchos más, pero estos son los básicos y los que todo creyente puede usar. También nosotros tenemos en esto el estudio inductivo de la Biblia. Nos vamos a alimentar de la palabra de Dios, algo que está al alcance de cada uno. Y pues en el transcurso de cada noche algunos libros recomendados para algunos que quieran seguir adelantando su tiempo de profundización. Entonces acá vamos a tener estos libros recomendados. Bueno, la sesión 1, vamos a meternos ya de lleno en esta sesión 1.
Y vamos a leer para esto la palabra de Dios aquí en Mateo 4, 1 al 11. Por favor, si usted tiene su Biblia, en la cartilla del participante, usted encuentra el texto bíblico ahí escrito. Importante que sigas la lectura bíblica acá en Mateo 4, 1 al 11. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Así que en esta historia que nosotros estamos mirando hoy en Mateo 4, 1 al 11, vamos a mirar la importancia de este texto para nuestro tema. Primero que todo, pues Jesús enfrenta al diablo lleno del Espíritu Santo. Así que todo creyente debe ser lleno del Espíritu Santo. Debe estar asegurando que esta plenitud del Espíritu Santo esté sobre él cada día, cada vez que pueda. Y entonces de esa manera podemos tener esa victoria. Pero también es interesante que Jesús usa correctamente la palabra de Dios. Y entonces esa buena y sana manera de usar la palabra es lo que nosotros llamamos esa sana hermenéutica. Aplicó el factor H y esto también le dio la victoria acá. Fue este conjunto de cosas, ¿no?, lo que le dio la victoria aquí a Jesús. Ahora, el asunto también es que vemos que no solamente la llenura del Espíritu Santo, sino que la comprensión y el uso correcto de la palabra de Dios hizo este impacto en este momento especial de la vida de Jesús. Nosotros debemos seguir ese ejemplo. Como creyentes también llenos del Espíritu Santo, necesitamos aplicar correctamente la palabra de Dios para tener la victoria. Mira cómo es interesante que este personaje, el diablo, tentando a Jesús, le cita las Escrituras. Le dice a Jesús, si tú eres, tírate. Y entonces él ordenará a sus ángeles, Salmo 91, bien conocido este salmo. Entonces nosotros necesitamos tener claridad de que no solamente cuando se citan y se hablan las Escrituras, nosotros necesitamos tener esta comprensión, sino que también debemos aplicarlas correctamente, las Escrituras, los principios de la Biblia, aplicados correctamente. Ahora, vamos a continuar. La Biblia. Este hombre, George Ladd, dijo, la Biblia es la palabra de Dios en el lenguaje de los hombres. Nosotros hoy no vamos a concentrarnos en la bibliología. La bibliología, que es estudiar la Biblia a profundidad,
Hablamos acerca de cuándo se escribió, quién la escribió, en qué idiomas se escribió, cuánto tiempo tardó la compilación de la Biblia. Esos son temas importantes de la bibliología. Pues, por ejemplo, también preguntas como las traducciones que hoy usamos en los diferentes idiomas son verdaderamente fieles a los originales. Esas son preguntas que se responden con la bibliología. Los hallazgos arqueológicos que dan seguridad de que tenemos la palabra de Dios son asuntos de la bibliología. Esos no los vamos a tratar en esta ocasión. Aquí ya nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y nosotros aquí creemos que la Biblia puede tener un impacto en nuestro conocimiento, que puede ayudarnos en la transformación de nuestro carácter y que también nos da las herramientas, la motivación correcta para servir a otros y reflejar el amor de Dios. Entonces, no vamos a entrar directamente en el tema de la bibliología porque creemos esto. Aquí vamos a concentrarnos más bien en aprender cómo interpretarla correctamente. La palabra hermenéutica, ahí tienes la palabra griega, hermeneune, que significa literalmente explicar o interpretar. Eso significa la palabra hermenéutica. Se refiere a principios que guían y limitan la interpretación de la Biblia. Examinan especialmente los principios, métodos, reglas necesarias de interpretación relacionadas con las características del lenguaje humano para revelar el sentido de lo que está escrito. Aplicamos estos principios a la Biblia y está al alcance de todos los que deseen aprender a interpretar las Escrituras correctamente. Nosotros tenemos un privilegio en este tiempo, que podemos acercarnos a la Biblia con libertad, que podemos tener cuantas Biblias queramos, que podemos consultar incluso los idiomas originales si deseamos. Es un privilegio de nuestra época. No todas las edades del cristianismo se han vivido así. Entonces vamos a disfrutar y aprovechar este privilegio. También algo muy importante, la palabra hermenéutica a veces suena muy técnica, muy difícil, muy académica. Algunos piensan que esto es para los que estudian en la universidad bíblica, en el seminario bíblico, pero en realidad no. La hermenéutica debe ser y debe estar al alcance de todos. Cualquier persona puede aplicar estos principios. La hermenéutica se trata de comprender mejor, de entender mejor. Y lo que vamos a mirar en estos días es algunas ayudas para que puedas hacer esto de la mejor manera. Cuando la Reforma ocurrió hace un poco más de 500 años, uno de los principios de este movimiento que trajo tanta luz al mundo tenía que ver con la Biblia. Tenía que ver con la Biblia este movimiento. Ahora, nosotros necesitamos entender que en ese tiempo un grupo pequeño interpretaba la palabra para todos los demás y les decía cómo era que tenían que aprender y qué creer de la palabra de Dios. En ese tiempo de oscuridad, la palabra de Dios no estaba en el idioma de las personas que podían leerla. Y también había muy poquísimas copias. Entonces, y era prohibido acercarse a ella. Cuando la Reforma Protestante llegó, uno de los postulados era que la Biblia podía estar al alcance de todos. Comenzaron a aparecer las traducciones bíblicas y las personas tenían ahora la oportunidad de leer por sí mismo las Escrituras. En algunos países donde la Reforma tuvo gran impacto, se hicieron leyes de educación pública nacional para que todas las personas aprendieran a leer y a escribir
y esta motivación era para que pudieran leer la palabra de Dios y pudieran compartirla entre ellos. Qué maravilloso, ¿verdad? Y esas naciones fueron transformadas completamente con la palabra de Dios. Entonces, esta es la hermenéutica, anímate a esto, no es para estudiosos, académicos, doctores en la Biblia, sino que es para todos nosotros. Las clases de hermenéutica. Tenemos la hermenéutica general, incluye todas las reglas que pueden aplicarse a la Biblia, pero especialmente como literatura, la mayor parte de estos principios pueden ser aplicados también a la literatura en general. Tenemos la hermenéutica especial, que incluye todas las reglas y consideraciones necesarias para interpretar ciertas categorías especiales de literatura que pueden contener lenguaje figurado, poesía, profecía, bueno, etc. Y nosotros usamos la interpretación histórica gramatical. Es el método hermenéutico adecuado. Tiene por objeto hallar el significado de un texto sobre la base de lo que sus palabras expresan en su sentido literal, a la luz del contexto histórico en que fueron escritas. La interpretación se efectúa de acuerdo con reglas semánticas y gramaticales comunes a la exégesis de cualquier texto literario, en el marco de la situación del autor y de los lectores de su tiempo. Entonces, este método histórico gramatical es el método que nosotros usamos para la interpretación de la Biblia. Hay muchos otros, pero eso ya corresponde a un estudio más fuerte acerca del tema de la, digamos, de la hermenéutica técnica, pero el método histórico gramatical. Bueno, hay que aprender esto. Tenemos la hermenéutica, que significa interpretar. Hay una hermenéutica general, que son todas las reglas. Una hermenéutica especial, que entonces le aplica al libro que estamos estudiando cierta característica. No es lo mismo, por ejemplo, cuando estamos leyendo el libro de los Proverbios, que es de la poesía hebrea. Ahí tenemos que aplicar una hermenéutica especial porque es poesía, a que cuando leemos, por ejemplo, una carta del apóstol Juan, que es algo pedagógico, tiene muchos conceptos claros. Entonces aquí se le aplica una hermenéutica especial. Y lo histórico gramatical, no te olvides de esto, es muy sencillo. Nosotros entendemos que la Biblia se escribió la mayor parte del Antiguo Testamento en hebreo. Algunas partes de la Biblia del Antiguo Testamento se escribieron en arameo y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces, la manera como se escribe estos idiomas, nosotros tenemos que conocer que estas características le dan una especial atención a la traducción y nosotros por eso ponemos cuidado de estas reglas. Bueno, también esto histórico gramatical es que el que escribió vivía en una región, entendía ciertas costumbres, tenía cierta cultura. Los que escucharon por primera vez las palabras escritas por la inspiración del Espíritu Santo, también recibieron estas palabras de cierta manera. Entonces, ¿qué ocurre? Para ellos era fácil y sencillo, pero para nosotros después de muchos años, algunas cosas no son tan fáciles, porque ellos usaban expresiones o términos que eran bien conocidos en su época, pero para nosotros no son tan conocidos o tan sencillos. Los traductores de la Biblia han hecho un trabajo muy fuerte de tratar de poner las palabras en un español que podamos comprender, pero aún así a veces es difícil comprender todo y por eso se requiere de este estudio histórico gramatical. Y bueno, nos apareció esta palabra que se llama la exégesis, una palabra griega aquí, exégesis, que significa extraer,
o guiar hacia afuera, extraer o guiar hacia afuera. En su cartilla de participante tenemos ahí la definición de lo que es exégesis. Se refiere a descubrir lo que el texto quería decir originalmente. Y para realizar bien esta práctica, se debe profundizar en la geografía bíblica, lo mismo que en usos y costumbres del momento. También, pues, algunas características de los idiomas originales. Algunas herramientas que ayudan en esta labor son una buena traducción de la Biblia, un buen diccionario bíblico, un buen comentario bíblico, y lo mejor en este tiempo es que son recursos que podemos a veces usar en Internet. Internet tiene estos recursos para que tú puedas consultarlos. Lo que Internet o Google no puede hacer por ti es ayudarte a comprender la Biblia correctamente. Puede darte ideas, hay algunos buenos comentarios, pero ese es un asunto que Dios quiere hablarte a ti. Y lo que tampoco puede hacer Internet por ti es aplicar estos principios bíblicos a tu vida. Te puede mostrar un mapa de las tierras bíblicas. Te puede mostrar también un contexto histórico, pero no te puede ayudar en la correcta interpretación y tampoco en la aplicación de estos principios. También miren, este tiempo es difícil porque hay una gran cantidad de información circulando en el Internet y nosotros tenemos que aprender a discernir qué es lo bueno y qué no. Por eso se necesita la hermenéutica. ¿Por qué se necesita la hermenéutica? Bueno, hay tres, digamos, aspectos que nos reflejan la necesidad de la hermenéutica. El primero es porque cada lector es un intérprete. Y bueno, esto es así como se lee. Resulta que tú tienes un nivel académico de escolaridad, tú también tienes una cultura muy particular, depende el lugar geográfico donde vivas, pero también las familias tienen una cultura muy particular. Es interesante que cada persona pues percibe la vida de manera diferente. También las experiencias que ha vivido desde la niñez, la juventud, y así van haciendo que tenga un cúmulo de experiencia y también una cultura tan particular, y esto le da una percepción de todo lo que aparece en su vida. Cuando una persona lee la Biblia, todo esto también interactúa con el texto bíblico. Y no se trata de esto, no se trata de que cada persona que lee como que tenga una interpretación particular o muy única de la palabra de Dios. No es así. No importa si alguien está en otro continente, si habla otro idioma, si tiene una experiencia personal muy buena o muy traumática, si tiene un nivel educativo muy bajo o muy alto, la interpretación de la Biblia debería ser la misma, la conclusión de lo que Dios quiere decir debe ser lo mismo, porque no se trata de lo que yo quiero entender, sino de lo que Dios quiere decir. Entonces la necesidad de la hermenéutica es para que no tengamos a cada lector como un intérprete, sino que cada lector aplique técnicas que le ayuden a llegar al mensaje que Dios quiere dar. Esa es la primera necesidad. También porque la Biblia tiene este lado humano y divino. La Biblia fue escrita como por 40 autores conocidos, pero el autor de la Biblia, el que inspiró a estos escritores, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien inspiró. Y entonces, por eso decimos que la Biblia es un libro diferente, es un libro único. El único libro sobre toda la tierra que es inspirado por Dios. El único.
no hay otro. Es por eso un libro que tiene esta característica de transformación. Exhibe poder en sí mismo porque Dios es su autor. Y entonces cuando nosotros nos acercamos a Él, al reconocer este lado humano y este lado divino, necesitamos aplicar principios que nos ayuden a poder comprender esto bien. Y bueno, también aquí viene otra razón porque necesitamos la hermenéutica. La Biblia nos advierte que vienen falsos maestros, falsos. Y esta falsedad de doctrina y falsos maestros también están aprovechando la gran difusión que ahora se tiene en el Internet. O sea, cualquiera puede ser youtuber ahora. Y entonces un falso maestro puede tener su canal de YouTube, su página de Facebook y su website. Y todo esto para tratar de presentarnos sus enseñanzas. ¿Cómo puedes hacer para tener, digamos, esta seguridad de que lo que estás escuchando, estás aprendiendo, estás oyendo de otros, realmente corresponde a la verdad de la palabra de Dios? Y esta es la gran necesidad de una hermenéutica sana y correcta. Esto no lo puede hacer otro por ti. Necesitas tú mismo aprender esto y de esta manera tener un discernimiento claro. Y bueno, hay muchas expresiones y muchos modismos para reflejar esto de que pues yo no voy a como a pasarme entero todo lo que me dicen por ahí, sino que yo puedo aplicar un filtro a lo que estoy escuchando, leyendo, viendo, y este filtro que viene de la palabra de Dios me va a dar la tranquilidad de que lo que estoy consumiendo de verdad es bueno y es bueno para mi vida. Y no que de repente esté entrando en un asunto de peligro y pues tenga dolores después por causa de esta falsa enseñanza. Entonces, anímate a entrar en la palabra de Dios y aplicar una sana hermenéutica. Segunda de Timoteo 2, 15 al 18 es un texto bíblico que nos muestra la necesidad de la hermenéutica por parte de cada creyente. Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. Pues son advertencias de la palabra de Dios y yo creo que muy acertadas para estos tiempos. Así que necesitamos explicar correctamente la palabra de verdad, no meternos en conversaciones inútiles y necias. Hay temas controversiales en nuestra sociedad. Se debaten temas en los medios de comunicación. Nos hacen encuestas sobre estos temas que viven nuestras sociedades. Y a veces nosotros mismos participamos de estas conversaciones que no tienen que ver con los principios claros, sencillos y directos de la palabra de Dios, los cuales deberíamos hacer bien en conocer y proclamar. Y el peligro, ¿no? Algunos se desviaron de la fe. Que Dios nos ayude, que nos ayude a relacionarnos con su palabra y con el Espíritu Santo y su palabra, y que no nos desviemos de la fe, que tengamos eso muy, muy claro. Así que hasta acá hemos visto algunos conceptos muy claves en cuanto a lo que nos referimos como hermenéutica y exégesis
la interpretación histórica gramatical, cosas claves, sencillas y claves. Cultura general bíblica. No te olvides de estos conceptos, están a tu alcance. Y pues ahora vamos a mirar los tres maestros como instructores. Tenemos instructores para esto. En primer lugar, el Espíritu Santo. O sea, nosotros no podemos desconocer que la autoría y la inspiración viene del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida cristiana. Es el regalo prometido por Dios, es el sello de todo creyente y es, digamos, la persona de Dios que nos va a ayudar en nuestra vida cotidiana. Y cuando nos acercamos a la Biblia y cuando oramos, entonces nosotros vamos a aprovechar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ilumina a los creyentes. Creyente es aquella persona que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Este es un buen momento para también dar este llamado. Las personas, todos los seres humanos, necesitan a Jesús como su Salvador personal. La verdad es que el pecado mata y Dios trae vida. El apóstol Juan dijo así: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es muy importante que tú comprendas esto hoy claramente. Si tú no has recibido a Jesús como Señor y Salvador, si no te has arrepentido de tus pecados y le has pedido perdón a Dios, este es un buen momento para hacerlo, para invitar a Jesús a venir a tu vida. Y en muchos lugares en la Biblia está clarísimo el plan de Dios para tu vida, para que tú recibas a Jesús como Señor y Salvador. Eso es maravilloso. Y el Espíritu Santo te va a persuadir de esto, de esta necesidad. Y si estás escuchando esto, este es un buen momento para tomar esta decisión por Jesús y decir: ven Jesús a mi vida. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo te pido perdón. Sálvame. Y sabe, la Biblia dice que el Espíritu Santo ilumina a los creyentes para que aprendan de la palabra de Dios. También dice aquí que la Escritura es útil a fin de que la persona, el hombre de Dios, pues reciba todo este beneficio cuando está leyendo. Así que realmente quien va a aprovechar mucho más de los aspectos de la Biblia, de los principios bíblicos, es el creyente. Yo recuerdo en una ocasión en la universidad visité la oficina de uno de mis profesores y él tenía una Biblia en su stand de libros. Me pareció muy curioso. Y le pregunté: bueno, ¿usted lee esa Biblia? ¿Por qué la tiene ahí? Y me dijo que era un libro que todos deberían leer porque aportaba muchísima cultura general, porque no se podía ser académico en una universidad de prestigio si no se conocía algo de la Biblia. O sea, él realmente se relacionaba con ella porque le aportaba algo en cuanto a su estatus académico. Le daba seguridad a la hora de compartir ciertas cosas, pero no porque realmente él tuviera una relación con Dios y quisiera aprender cómo vivir. Cuando yo le decía que para mí la Biblia tenía otro significado, que eran las palabras de Dios para mi vida, y que yo todos los días me esforzaba por ser obediente en aquellas cosas que Dios me estaba mostrando, entonces, bueno, teníamos esta conversación acerca de la fe y podía presentarle a Jesús como Señor y Salvador y mostrarle que la Biblia tiene otro propósito, que como cada libro que tiene en su estantería fue escrito con un propósito, la Biblia también fue escrita con un propósito muy particular y que él haría bien en conocerlo y, bueno, si quería voluntariamente aceptarlo. Entonces, el Espíritu Santo ilumina a los creyentes, pero también
el Espíritu Santo ilumina a los humildes. El mayor obstáculo para la comprensión y entendimiento de las Escrituras es el orgullo. La mejor manera de mostrar nuestra humildad es orar antes de leer las Escrituras. Claro que sí. Si nosotros ya creemos que sabemos cómo vivir, y si algunos de los principios de la Biblia nosotros los recibimos con resistencia, como pensando que tenemos una mejor idea, este orgullo de verdad que pone una barrera en lo que Dios quiere decirnos y nosotros necesitamos aprender. El Espíritu Santo ilumina a los humildes. La mejor manera de mostrar humildad frente a la Biblia es cuando oramos antes de leerla, cuando pedimos la ayuda de Dios para su comprensión, cuando decimos, Señor, ayúdame, yo quiero entender y vivir de esta manera. El Espíritu Santo va a revelarse a ti en la palabra y tú comprenderás los asuntos de la Escritura. Así que busquemos, examinémonos en nuestro corazón a fin de ser humildes y no orgullosos. ¿Cuándo dejaría uno la humildad frente a la Escritura? Yo quiero contarles una historia. Cuando comenzaba mi ministerio, hace mucho tiempo, vino una profesora de Biblia a nuestra iglesia aquí en Bogotá, invitada por nuestro pastor, y ella venía a darnos una conferencia y a enseñarnos. Me acuerdo el nombre de ella vinieron dos hermanas ya mayores, una se llamaba Juanita Conger y ella fue la que se paró así frente al auditorio y nos hablaba de la Biblia. Yo no sé cuántos años podía tener ella cuando yo la conocí, pero ella ya estaba bordeando, yo creo, los 70 años. Y de repente ella dice que ella conoció a Jesús muy temprano en su vida, que uno de los efectos de la conversión fue que amaba las Escrituras y las leía diariamente, que ingresó al seminario bíblico y luego a la universidad bíblica y luego se hizo profesora de Biblia. Y entonces llevaba estudiando, leyendo y aprendiendo más de 3 partes de su vida. Y cuando de repente dice, y yo hay momentos en que yo siento que todavía no comprendo plenamente, que hay cosas que todavía necesito recorrer mucho más. Lo decía con tanta sinceridad y tanta humildad. Yo quedé tan impresionado con ese testimonio que dije, bueno, si ella declara esto, ¿dónde quedo yo? Tengo que seguir viendo con humildad este libro que Dios nos ha dado. Dios, el Espíritu Santo, ilumina a los humildes. Y el Espíritu Santo ilumina al obediente. Solo aquellos que están dispuestos a poner en práctica los principios bíblicos tendrán plena confianza de la voluntad de Dios. Porque el Espíritu Santo ilumina a los humildes, a los obedientes. Mira esto. A veces hemos tenido discusiones acerca de la palabra de Dios. Yo recuerdo que cuando estaba en el grupo de jóvenes discutíamos sobre algunos asuntos de la palabra de Dios. Y siempre pensaba eso. ¿Esto cómo le aporta a mi vida? ¿Yo qué voy a hacer como resultado de esto que estoy aprendiendo? ¿Cómo voy a vivir este principio? Pero algunos amigos solo querían debatir acerca de aspectos muy particulares que encontraban en la Biblia y a veces no era para la obediencia, sino solo como por curiosidad, por tener mayor conocimiento, para ganar los concursos bíblicos que hacíamos o cosas así, pero realmente como que la obediencia, bueno, eso era otro tema. Y también cuando nos confrontábamos de, oye, pero la Biblia dice esto y tú vives así, entonces como que no, yo quiero es como que hablemos de la Biblia, pero tanto como para ser confrontado, no sé. Y así, después como pastor también, en muchas ocasiones, recibiendo las preguntas de las personas acerca de la Biblia, encontrando esos
pasajes difíciles, a veces oscuros, que requieren de interpretación muy compleja y algunos realmente ni siquiera sabremos si su correcta interpretación aquí. Y cuando yo les decía, bueno, ¿y para qué quieres saber eso? O sea, ¿cuál es la razón, la motivación que tienes para comprender plenamente ese texto del libro de Levítico, Antiguo Testamento, por allá una mención única? Y muchas veces era, no, por saber, por a ver qué, y dice, bueno, pues quién sabe si el Espíritu Santo nos ayude así. Él ayuda a los obedientes. ¿Quieres vivir la plenitud de la palabra de Dios? El Espíritu Santo te mostrará lo que realmente es bueno. Ahora, tenemos acá también que hablar, ese era el primer maestro, ¿no? El primer instructor, primero, el Espíritu Santo, que ilumina al creyente, al humilde, al obediente. Ahora un segundo maestro, el estudio disciplinado del creyente. Bueno, este es como unas palabras que ahuyentan a muchos cristianos, ¿no? El estudio disciplinado. No, Dios mío, ¿cómo así que hay que estudiar? Bueno, la Biblia, digamos, uno la consume leyéndola. Bueno, algunos la consumen escuchándola y es bueno. La escuchas, la lees. Algunos se sientan a escuchar lo que alguien dice acerca de la Biblia, pero ¿cuánto de la Biblia va a consumir en una charla de 1 hora, media hora, 40 minutos? Pues el versículo que leyó, que mencionó aquel que está exponiendo la palabra de Dios. Entonces algunos consumen esas pequeñas gotas de la palabra de Dios así. Bueno, hay libertad en esto, realmente tu anhelo, tu deseo, tu necesidad de la palabra de Dios es la que va a marcar el ritmo como tú la consumes. Pero lo que sí no es cierto es tomar la Biblia, o sea, y de pronto ponerla de almohada y acostarme en ella y que así me entre la palabra de Dios. O agarrarla así a golpes, entonces al hijo que lo estoy corrigiendo, venga que le voy a meter la palabra de Dios y le pongo la palabra de Dios en la cabeza a ver si le entra. Bueno, así no entra la palabra de Dios, hay que realmente hacer un esfuerzo para ella. Y obviamente, si tu necesidad es mayor y tú deseas que la Biblia de verdad transforme tu vida, tu entorno, todo, entonces tienes que incluir estas dos palabras, estudio y disciplina. Estudio, pero la palabra estudio tiene una connotación como toda, a veces difícil para nosotros porque pues eso es colegio, universidad, eso es exámenes y bueno, cosas así. Pues no, realmente trata de bajarle la connotación a la palabra estudio y podrías decir, bueno, lectura, alimento, conocimiento, y empiezas tú a disfrutar un poco más de la palabra de Dios. También, pues bueno, no estamos hablando de la bibliología y más adelante hablaremos de alguna manera de acercarnos a ella, pero comienza a leer la escritura por aquellas partes que son más emocionantes para ti. He conocido personas que les emociona tanto la narrativa bíblica, entonces siempre pasan en los evangelios o en las historias de los reyes de Israel. ¡Qué bueno! A algunos les gustan más así como cosas prácticas, consejos para aplicar. Pasan mucho tiempo en los proverbios. Pero eso es, pasa tiempo con la Biblia. Y ten una disciplina. Las cosas buenas de la vida se hacen con una disciplina. La salud en la vida aparece cuando incluimos disciplinas. Mira, nosotros somos disciplinados en cosas como, por ejemplo, comer. Comemos disciplinadamente. Y como que si nos dijeran comer disciplinadamente, uno dice, uy, tan raro eso, ¿no? Yo como. Sí, claro, es que es algo normal, natural, tienes una necesidad que te impulsa a consumir los alimentos. Así debería ser.
la disciplina de la Biblia. En realidad la escritura misma se presenta como alimento. Jesús dijo, citando allá a Moisés, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que consume la palabra con una disciplina, con un ritmo constante, perseverante, que no te pasen los días y no tienes nada de la Biblia. Entonces, de esta manera vamos a aprovecharla. Dios nos hizo capaces de pensar y aplicarnos diligentemente al estudio de la Biblia y espera de nosotros que usemos nuestra mente para aprender, meditar y obedecer las Escrituras. Se podría decir que no se trata solamente de humillarnos delante de Dios y acudir a Él en busca de entendimiento, sino que también debemos hacer el esfuerzo de aplicar esas reglas de la hermenéutica. Entonces, el estudio disciplinado del creyente. Bueno, ahora tenemos también a la iglesia. La responsabilidad individual de la interpretación de las Escrituras no excluye las conclusiones exegéticas y las formulaciones doctrinales elaboradas en la iglesia cristiana en el transcurso del tiempo. Hay que reconocer que la Biblia ha de estar siempre por encima de toda interpretación humana, pero esto no nos obliga a despreciar la ayuda que para su comprensión podemos encontrar en los escritos de los padres de la iglesia, los reformadores y los incontables teólogos y expositores que en contextos históricos diferentes y desde muy variados ángulos han hecho de la Biblia su objeto de estudio serio. La iglesia, que ha estado por los 2000 años, ha acumulado muchísima experiencia, ha acumulado este testimonio, y nosotros hacemos bien en reconocerlo, en aprenderlo, en que nosotros podamos de verdad comprender esto bien. Así que hacemos bien entonces en cuando interpretamos la Biblia, la leemos, la aprendemos, tener al Espíritu Santo como ayuda, tener también el estudio disciplinado de las Escrituras y también lo que la iglesia está hablando. En nuestros tiempos, pues obviamente las personas de la iglesia están estudiando, están leyendo, están aprendiendo y están conversando entre ellos. Y es interesante que pues no se sacan cosas como distintas, diferentes a lo que realmente nosotros estamos comprendiendo de las Escrituras. Eso es muy bueno. Por eso hacer caso de esto. Aquí tengo el testimonio de una persona que nos contó su historia allá en Turquía, el líder de la iglesia de Turquía. Tuve la oportunidad de escuchar su testimonio de cómo conoció a Jesús y se convirtió. Entonces él nos contaba que en una ocasión él pues estaba bajando del metro y había un vendedor ahí de libros y él preguntó si tenían el libro de los judíos y le dieron el Antiguo Testamento, lo leyó, pero no. Luego lo volvió a encontrar y preguntó que si tenían el libro de los cristianos y le pasaron el Nuevo Testamento. Y entonces con el Nuevo Testamento comenzó a leerlo y por la acción de Dios, porque su motivación era clara, él cuenta que fue persuadido y convencido de su necesidad de Jesús y lo recibió como Señor y Salvador. Así que solo en su cuarto, leyendo el Nuevo Testamento, conoce a Jesús como Señor y Salvador. Y luego entonces se empieza pues su búsqueda de una iglesia, una congregación de creyentes. Finalmente dice que encontró una comunidad como a 3 horas de su casa, fue allá, el recibimiento no fue muy bueno, lo recibieron con mucha hostilidad, no sabían la razón por qué llegaba a ese sitio, entonces era difícil para él, estuvo muy poco tiempo en esa iglesia, terminó yéndose y entonces él dice,
que él era un cristiano, pero era solo en su cuarto, allá leyendo la Biblia y haciendo lo que podía y lo que entendía. Bueno, hasta ahí como que parece que todo como tranquilo, ¿no? Pero por esos asuntos de la vida conoce a una chica y ella empieza a relacionarse con él, empiezan a ser amigos y luego empiezan a tener noviazgo y él le dice que él es un cristiano. Y ella le dice, ¿y cómo es eso de ser cristiano? Y entonces él le cuenta del Nuevo Testamento, le da su testimonio y comienzan a conversar de esto. Pero al cabo de unos meses, ella termina su relación con él y le dice, mira, la verdad tú puedes decir lo que quieras, pero mi papá dice que es un musulmán radical y usted dice que es un cristiano y la verdad yo no veo diferencia en ninguno de los dos. Y entonces él quedó tan afectado por esta declaración y cuando ella se va y lo deja, él empieza a orar y le dice a Dios, pero ¿qué me falta entonces? ¿Qué es lo que me falta? Y es cuando el Espíritu Santo le dice claramente, a ti te falta una comunidad de creyentes. Tú tienes a Jesús como Salvador y tú tienes la Biblia, pero tú no tienes una comunidad de creyentes que te ayuden a comprender cómo es que se vive este cristianismo, donde tengas un testimonio, donde puedas ser confrontado, donde puedas ser advertido, donde también pueda hacer las preguntas. Y finalmente entonces él hace el esfuerzo y ora y encuentra una comunidad de creyentes y comienza su desarrollo natural, normal, como un creyente bajo la sujeción de una autoridad espiritual, con el testimonio de otros y también exponiendo su vida a otros, y empieza su crecimiento. Él no se daba cuenta hasta que realmente en su testimonio contó que finalmente vuelve a encontrarse con su amiga. Ella al cabo de los meses vuelve a llegar a su vida y entonces cuando están ahí hablando, ella sí le dice, venga, algo cambió en usted. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasó? ¿Qué hay diferente? Y entonces él tuvo la oportunidad de explicar que lo que le faltaba era esta comunidad que ya la había encontrado y que ahora tenía un desarrollo con Jesús como su Salvador, la Biblia como su guía y norma, y una comunidad de creyentes que le ayudaban a vivir y a aplicar estos principios en su vida clara y correctamente. Así que nos necesitamos unos a otros. La iglesia es una idea de Dios para que nosotros podamos tener un desarrollo natural y sano en nuestras vidas, y mucho tiene que ver con la palabra de Dios. Cuando leemos un mandamiento, a veces solo leído es difícil de comprender, pero cuando uno lo ve en una persona que lo aplica, eso tiene más sentido. Así que anímate a disfrutar la Biblia de esta manera, a aprender de lo que está aquí de esta forma y a permitir que estos tres instructores, el Espíritu Santo, el estudio disciplinado y la iglesia, te ayuden para que puedas de verdad crecer y desarrollarte naturalmente, saludablemente en tu vida cristiana. Y entonces hasta aquí, digamos, conceptos claves, conceptos que nosotros estamos mostrando importantes, poniéndonos de acuerdo en las cosas que son vitales para este estudio de la hermenéutica y que no te falte el factor H en tu vida. Y bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio práctico. Y bueno, esto es un ejercicio exegético con la carta de Pablo a un hombre llamado Filemón. Aquí tengo 6, son como 7 preguntas. Usted puede hacer todas las preguntas que quiera. Usted puede hacerle 15 preguntas, 20 preguntas. Pero aquí tengo como 6 o 7 que tienes en tu ejercicio. Lo primero es, vamos a leer la carta completa. Yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Jesucristo, de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, le escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia, a Arquipo
nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Por esta razón, me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia, y él me hubiera ayudado de tu parte. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo, para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor. Por amor al Señor, dame ese ánimo en Cristo. Mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido. Y aún más, otra cosa, por favor, prepárame un cuarto de huéspedes, porque espero que Dios responda a las oraciones de ustedes y que me permita volver a visitarlos pronto. Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, les manda saludos. También los saluda Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Entonces aquí tenemos la carta pues leída. Pero antes tú ves en tu ejercicio práctico que tenemos Filemón y tenemos algunos antecedentes. Entonces tenemos que ver esta carta, pues dónde fue que se escribió y todo eso. A ver, ¿dónde está? Ah, mira, aquí dice PDF, Diccionario Bíblico Nelson, en PDF. Estos diccionarios bíblicos, pues mira, no es tan difícil hacer la búsqueda como usted lo está viendo. Y cuando ya lo tenga descargado, entonces usted pues lo puede consultar. Nelson, Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia. Bueno, vamos a buscar a Filemón. En el diccionario bíblico aquí aparece Filemón. En griego significa afectuoso. Es discípulo de Pablo, residente en Colosas o en la Odisea. Era industrial textil, tenía obreros, esclavos. Su conversión fue con el apóstol Pablo. Filemón era un cristiano activo, celebraba reuniones en su casa. Entonces, en el diccionario bíblico hay diferentes aspectos que nos cuentan quién era. También algunas cosas como, por ejemplo, que la esclavitud fue el medio fundamental de producción en la época de Pablo,
algunos esclavos podían tener altas posiciones y dinero, el concepto de la libertad en aquella época era muy diferente al nuestro hoy. Entonces son aspectos que tenemos acá en cuanto al tema de la carta a Filemón, antecedentes, ¿no? Y vamos a escribir los antecedentes que sacamos de nuestro diccionario bíblico. Entonces, mira cómo escribo yo de rápido. ¡Wow! Esto es tremendo. No, hermanos, tengo aquí unos comandos de rapidez para ayudarme en mi ejercicio y gracias a Dios está saliendo todo bien. Si quiere, después le digo cómo es que lo hago. Filemón, entonces, era acaudalado cristiano de Colosas y tenía una iglesia en su casa. Estoy anotando esto. Y esto no cambia, ¿sabes? Si yo hago una investigación sobre esto, pues no va a cambiar si la hago hoy, si la hago en 10 años, si lo hago en 20 años, porque obviamente esto es histórico, es geografía bíblica histórica. Entonces no van a cambiar estos hechos. Por eso si haces esta investigación es bueno que la tengas archivada, la tengas en algún lugar. Si la haces sobre Efesios, si la haces sobre Corintios, si la haces sobre cualquier otro libro de la Biblia. Se convirtió con el apóstol Pablo, quizás cuando Pablo ministró en Éfeso. Se le recuerda por su esclavo que escapó, Onésimo, quien después de dañar o robar la propiedad de su amo, se fue a Roma, donde se convirtió bajo el ministerio de Pablo. Acompañado por Tíquico, Onésimo regresó donde su amo Filemón. Él llevaba consigo la epístola a los colosenses y además la corta epístola a Filemón. La esclavitud fue el medio fundamental de producción en la época de Pablo. Probablemente la epístola de Filemón fue escrita alrededor del año 61 después de Cristo, cuando Pablo fue puesto preso. Aquí pongo que fue tomado esto del diccionario bíblico Nelson e incluso puedo colocar donde ahí en mi computador o en el internet está mi investigación. Bueno, entonces leí la carta completa. Esa es la pregunta que tenemos acá. Pues esta es sencilla, ¿no? Ya la leímos. Entonces ponemos sí, ya la leí. Listo, ya lo leí. Bueno, ¿quién es el autor y el destinatario? A ver, dígame. Puede escribir en el chat, puede escribir en su hoja, puede decirle con el que está viendo esta conferencia. Pregúntele ahí al de al lado, oiga, ¿quién es el autor y quiénes son los destinatarios de esta carta? Entonces, porque este es un ejercicio práctico. Esto no se trata de algo por allá teórico, sino que lo vamos construyendo al mismo tiempo. Y estas mismas preguntas las puedes hacer a diferentes textos que estés estudiando. Entonces, ¿quién es el autor y quiénes los destinatarios? A ver si coincidimos. Destinatario Filemón, nuestro amado colaborador, la hermana Apia, Arquipo, compañero de lucha, y la iglesia que se reunía en su casa. Sí, colocó a todos estos destinatarios. El autor es Pablo, ¿no? El apóstol Pablo. Y estos son los destinatarios. Pablo, el autor, y los destinatarios son estos. Si tenemos dudas, pues volvemos a la carta, ¿no? Volvemos a leer. Sí, yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, con el hermano Timoteo. Entonces el autor es Pablo y ahí estaba Timoteo y le escribió a Filemón, a Apia, a Arquipo y a la iglesia que estaba en su casa. Bueno, ¿hay alguna mención del motivo específico de esta carta? Bueno, ya la leímos toda. Dígame cuál sería la motivación porque Pablo le escribe la carta a Filemón. Pero que esté ahí en la carta. Entonces, trata de ubicar en la carta el motivo y escríbelo ahí. Antes de que yo me presente aquí, haz el esfuerzo, consulta con el que tienes ahí al lado. Algunos están viendo esto en grupo. Saludamos a todos los que están aquí conectados, haciendo este ejercicio práctico, aprendiendo a desarrollar estas técnicas y habilidades
de la Biblia. Los felicito por estar acá y hacer este ejercicio. Tener esta oportunidad es algo maravilloso. Bueno, ¿alguna mención del motivo? Vamos a ver si coincidimos. Bueno, aquí mira esto. Pablo dice, te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Una motivación era que recibiera con bondad a Onésimo, ¿no? Recíbelo a él como me recibirías a mí. Ahí dice esto Pablo, muéstrale bondad, recíbelo a él. Y tenía otro motivo como al final, que no parece ser el motivo principal, pero él le pide un favor, le dice, prepárame un cuarto de huéspedes. Ahora, ¿qué sería terrible? Que alguien dijera el motivo específico de esta carta es que Filemón le preparara un cuarto de huéspedes a Pablo. Entonces uno dice, no, pero pues eso fue como accesorio, fue como al final, como venga, ya que estamos hablando, ayúdame con un cuarto de huéspedes. Pero no es el motivo principal. Varias veces Pablo dice, muéstrale bondad, recíbelo a él como me recibirías a mí. Ese es el motivo fuerte, principal. Ahora, si usted solo dejó ese motivo, está muy bien. Realmente eso del cuarto de huéspedes es algo muy accesorio. Podría quedarse por fuera de nuestro estudio y no habría mayor impacto. Pero lo menciono porque a veces cuando nosotros estamos leyendo, nos concentramos en cosas que son como secundarias, como que vienen añadidas, como que hacen parte de una conversación, pero no era la razón o el motivo principal por el cual se escribió. Bueno, ¿cuál parece ser la actitud del autor Pablo? ¿Cuál parece ser la actitud del autor? Conversa esto con los que tienes ahí. ¿Cuál sería la actitud? ¿Qué es una actitud? Sería la primera pregunta que yo tendría. Una actitud es un estado de ánimo que se expresa de cierta manera. Eso dice el diccionario RAE. Es un estado de ánimo que se expresa de cierta manera. Entonces, ¿cuál era el estado de ánimo que expresaba Pablo aquí en esta carta? ¿Cuál era como su expresión aquí? Entonces, pues, puedes ver algunas actitudes de Pablo. A ver si coincidimos. Entonces, vamos a ponerlo acá. Mira eso. ¡Wow! De acuerdo a la RAE, la actitud del estado de ánimo que se expresa de una cierta manera. Para mí, aquí Pablo tiene una actitud conciliadora. Si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Y una actitud de súplica. Te suplico, te ruego que me hagas ese favor. Su ánimo es de súplica y lo expresa, se lo expresa a Filemón. Es una carta bien interesante por esta actitud que Pablo tenía. Da expresiones también afectuosas cuando se refiere Pablo a Filemón. Tan diferente la actitud, por ejemplo, cuando les escribió a los corintios. Tan diferente cuando les escribió a los gálatas. Tan distinto como cuando escribió a los filipenses. Pablo exhibía diferentes actitudes o diferente estado de ánimo de acuerdo a cómo él escribía. Recuerde que estas son cartas que a veces él escribía en ciertos momentos particulares que estaban viviendo los destinatarios. Entonces, asimismo, él tenía un ánimo, una actitud y expresaba eso en sus cartas. La correcta interpretación es entender esas actitudes y de esa manera podemos también nosotros aprovechar estos principios. Bueno, nombre 3 o 4 problemas claves que se enuncian aquí. Algunos problemitas que había, algunas cosas que el apóstol señalaba. Entonces, pues, podrías enunciarlas. Haz un esfuerzo. Ya aquí se pone un poquito más difícil, ¿verdad? Ya no es tan enumerar, ya no es solo como
algún concepto fácil o muy cercano. Aquí ya es ver un concepto clave. A ver, te voy a dar algunas pistas. Por ejemplo, el tema de esa relación amo-esclavo, ¿no? ¿Será que eso era como un problema? ¿Será que eso era una situación compleja, difícil? Entonces quizás eso hay que enunciarlo, ¿no? Nosotros casi no comprendemos eso, ¿no? De las relaciones amo y esclavo. El primer siglo, pues eso era muy natural, era parte de la vida, de las noticias cotidianas. Para nosotros es un poco difícil eso de las relaciones de uno que es señor y amo, dueño, y otro que es esclavo, le pertenece a alguien. No, eso son conceptos que nos cuestan un poco más de trabajo entenderlos, pero allí está enunciado. Bueno, qué otros puedes ver? ¿Qué otro concepto puede ver? Le voy a dar otra pista. De pronto ese tema de Onésimo se le escapó, ¿no? Se le escapó a Filemón. Entonces aquí estamos hablando de un tema de restitución, reparación. Esos son temas también claves, ¿no? Bueno, voy a enlistar mis puntos acá a ver si coincidimos de alguna manera. Bueno, Pablo promueve una renovación de las condiciones económicas, sociales, mediante la renovación de las relaciones amo-esclavo dentro de la comunidad de fe. Imagínense ahora, Filemón es un creyente y Onésimo es un creyente, pero Filemón es el amo y Onésimo es el esclavo, pero hacen parte de la misma comunidad de creyentes. Entonces esto es algo que es necesario, pues, trabajar. Los creyentes son hermanos en Cristo y una comunidad que se conduce diferente por causa del Señor. Bueno, la reparación y restitución, Onésimo es devuelto para reparar el daño causado a su amo Filemón. Y bueno, esos son como algunos 3 o 4 problemas claves que podríamos ver ahí. Bueno, ahora ya un poco más hacia la interpretación, acercándonos más a nosotros. ¿Qué circunstancias similares encuentra que compartimos con Filemón? ¿Será que hay alguna circunstancia similar, algo que usted pudiera decir, bueno, hoy tal vez no hay esclavitud, pero podría haber este asunto, podría ocurrir esto, podría pasar esto? Escríbalo ahí porque ese es el ejercicio práctico. Estamos trabajando, desarrollando esto. Mira que hacer hermenéutica, hacer exégesis con las herramientas que ahora tenemos a nuestra disposición no es complicado. Lo importante es saber usar estas herramientas, usar la técnica correcta. Eso sí es importante. Internet, yo no sé cuánta información, eso no sé ni cómo se mide. Terabytes o yo no sé cómo se mide la información que puede estar contenida ahí. ¿Cómo la vas a buscar? Bueno, aquí tienes una guía de cómo acercarte para hacer hermenéutica y exégesis en esto. Bueno, vamos a ver si nos acercamos a la respuesta juntos. Aquí, ¿en qué circunstancias similares? En nuestra vida, personas nos han defraudado, robado o herido. Y si se arrepienten y conocen a Cristo y regresan a nosotros, pues nuestra actitud debería ser de perdón y de reconciliación. Date cuenta que no es una carta que esté alejada de nosotros, porque la relación humana a veces trae defraudación, trae dolor, trae herida. Y el perdón es algo que debería estar presente en la relación humana. Y más si aquel que nos ha herido o defraudado se ha convertido al Señor, se ha arrepentido de sus pecados y vuelve realmente otra vez a tener una relación con nosotros, la reconciliación es una promesa y una esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y bueno, aquí ya uno empieza a ver más aplicaciones, ¿no? Podría darte testimonios en cuanto a este tema del perdón y la reconciliación de personas que se han herido, por ejemplo, esposos que se hieren, luego cada uno agarra un camino, luego por ese camino conocen a Jesús
Y luego vuelven y se encuentran creyentes. Y entonces es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Hay esperanza, hay reconciliación, hay perdón. Y ustedes son todavía esposos. Entonces, testimonios así me han pasado, los he visto. Entonces, no es un principio que esté lejos de nosotros. Muy aplicable, relaciones entre jefes y empleados, familiares, amigos, bueno, etcétera, etcétera. ¿Algún punto de relatividad cultural? Esta es como una última pregunta. Y sí, claro, hay un tema de relatividad cultural. Si usted lo puede ver, el tema de la esclavitud. O sea, nosotros pues vemos que eso era muy del primer siglo y nosotros acá no tenemos este asunto de la esclavitud. Y lo cual hace que sea a veces difícil interpretar o entender algunos principios. Bueno, es así como nosotros hacemos la exégesis. Entonces llenaste aquí tu hoja, tu ejercicio, antecedentes, las preguntas que se fueron respondiendo, las fuimos respondiendo juntos y usted puede así a cualquier texto comenzar a trabajarlo. Así que hemos visto conceptos claves, hemos visto lo importante de este factor H para la vida de cualquier creyente en cualquier nivel que se encuentre. Hemos también visto la ayuda que podemos tener del Espíritu Santo, que ilumina al creyente, ilumina al humilde, ilumina al obediente. Hemos visto cómo una comunidad cristiana puede ayudarnos a que nosotros nos desarrollemos saludablemente cuando interpretamos y aplicamos los principios bíblicos. Así que factor H no le debe faltar en su vida, no le debe faltar nunca. No le debe faltar nunca la Biblia diariamente en su vida. Y con estos principios usted pues va a aprovechar mejor el tiempo que pasa leyendo y estudiando y escuchando la palabra de Dios. Si Dios nos permite, en nuestra próxima sesión veremos principios orientadores que nos ayudan ya a determinar cómo aplicar esto a la Biblia directamente. No es lo mismo interpretar en el libro de Cantar de los Cantares que interpretar en el libro de los Reyes o interpretar en el Hecho de los Apóstoles o estar interpretando una carta del apóstol Pedro o leer el libro de Apocalipsis y hacer interpretación. La hermenéutica es especial y por eso los principios orientadores nos van a ayudar a tener esa limitación, a tener ese panorama completo y sacarle mayor provecho a la palabra de Dios. No dejemos que otros hagan esto por nosotros, hazlo tú. En la medida que te ejercitas en esto, un día lo haces tan intuitivamente, tan naturalmente que no estás pensando qué principio estoy aplicando, no, es muy natural como lo estás haciendo y de eso se trata estas sesiones, de que te animes, te entrenes, disfrutes esto y saques mayor provecho de tu tiempo con la Biblia. Bueno, entonces aquí ya estamos terminando nuestra primera sesión. Muchas gracias por estar todos acá. Que Dios les bendiga. Pastor Arturo, hay una pregunta muy interesante. La persona dice, sabemos que el método hermenéutico de interpretación bíblica más usado es el gramático histórico. Y la pregunta es esta. ¿Existen estudios de orden lingüístico, gramatical o estudios hermenéuticos de orden cultural? En realidad, claro, nuestro método de interpretación gramático histórico tiene que ver con todo lo que con todos los aspectos culturales, claro que sí, todos los aspectos culturales del momento en que se escribieron las palabras de Dios. Pero no solamente como el aspecto cultural, como el uso y la costumbre, que a veces nos darían a nosotros algunas luces en cuanto a interpretar algunas partes de la Biblia. Mañana con los principios orientadores vamos a tener mucho ejemplo bíblico, pero también hay que comprender, por ejemplo, que esto de lo histórico gramatical tiene que ver con los idiomas en los que se escribió la Biblia. Entonces, por ejemplo,
En el idioma hebreo que se escribió la Biblia, no aparecen consonantes, perdón, vocales, no aparecen vocales ni signos de puntuación. Entonces, ¿cómo hacían para leer? Los lectores del hebreo bíblico en el tiempo que se escribía y se leía, sabían de memoria las palabras. No tenían necesidad de que estuvieran escritas las vocales porque las palabras eran memorizadas. Pero imagínate 20 años después nosotros tratando de leer esas palabras. Entonces eso es una gran dificultad. Un grupo de judíos llamados los masoretas hicieron un gran esfuerzo por colocar las vocales, hicieron todo un código para que las personas cuando leyeran las palabras hebreas las leyeran siempre de la misma manera. Y lo mismo los signos de puntuación. Pero eso es solo, imagínate, eso es solo un problemita que producen los idiomas originales, que han sido muy estudiados por los lingüistas modernos y todos los que estudian estas lenguas y nos ayudan. Por eso la traducción, una buena traducción bíblica, es una fabulosa ayuda. Y una cuña acá, lo que está cambiando es el español o el inglés o el idioma que hablamos en alguna parte del mundo. Ese es el que está cambiando. El idioma en que se escribió la Biblia, el original bíblico, no está cambiando. Entonces, la necesidad de una traducción al español o al inglés, con un inglés o un español actual, es de gran ayuda para los lectores actuales de la Biblia, porque las palabras hebreas no van a cambiar, pero el español sí está cambiando. Entonces tenemos el uso y costumbre, el idioma bíblico. Y lo otro es que en el momento que se escribía se vivían unas condiciones socioculturales, socioeconómicas muy particulares. Como vimos el tema de la esclavitud con Filemón, también por ejemplo tenían en el tiempo que se escribían las cartas, Roma era un imperio. Y entonces la manera como se desarrollaba la economía, las leyes, la justicia, a través de un imperio como el de Roma en el siglo I que se escribió el Nuevo Testamento, pues eso es como tan diferente a nosotros que tenemos democracia, ¿no? Entonces aquí para entender cómo vivía un imperio, eso en las películas a veces nos dejan ver algo y muy poco. Entonces, todos esos aspectos son importantes conocerlos. Entre mayor cultura general le aportemos a nuestro estudio bíblico, entonces mayor va a ser nuestro entendimiento. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Arturo. Realmente ha sido muy buena y los esperamos en la próxima sesión, la sesión número 2 de Factor H con el Pastor Arturo Andrade. Si estas conferencias son de bendición para usted, por favor, póngales un like y compártalas con otros. Realmente muchos necesitan aprender y recuerde, Comprensión de los Tiempos se ha creado con el fin de ofrecer recursos a todos los lugares del mundo. Entonces, sea parte de este ministerio compartiendo estos recursos y sobre todo para que aprendamos a ser entendidos en los tiempos. Que Dios le bendiga.